Buenas, mi nombre es Sheila Bertel del curso de Oralidad y Escritura del programa Artes Visuales y hoy estaré presentando la reseña analítica de la lectura Oralidad, Anuario para el Rescate de la Tradición Oral de América Latina de Esteban Monzongi. Trataré de abordar todos los temas que están en la lectura. Esta se compone de tres partes y trataré de hacer mi reseña abordando cada uno de los temas mencionados aquí. Comencemos hablando acerca de la oralidad. Y en esta lectura hablan de la oralidad como una oralidad primaria y una oralidad secundaria. Primeramente, hablemos que la oralidad primaria o oralidad es tan vieja como la humanidad parlante. ¿Qué es la oralidad? La oralidad primaria, como la basan aquí en esta lectura, es ese intercambio verbal directo entre las personas. La oralidad hace parte de todas las manifestaciones humanas y puede manifestarse de manera autónoma. Es ese intercambio de códigos y mensajes que involucran hechos humanos. Hace parte de todas las culturas y es el sinónimo del lenguaje. Es el lenguaje que se compone de sonidos, fonemas, los cuales a su vez se combinan para crear palabras. Estas palabras se emplean como materia prima de una frase, del discurso, de una oración. Dicho esto, hablemos de la oralidad secundaria y cómo está afectado a la oralidad primaria y también a la tradición oral, ya que esta actúa sobre las sociedades humanas y también hay una fuerte tradición contemporánea. Es esta gran acción de los medios de comunicación, ya sea el cine, la televisión, con este flujo de palabras que rara vez espera una respuesta del interlocutor. ¿Por qué? Porque esta forma de comunicación es a través de un lenguaje más articulado, donde este tipo de discursos es más unidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Que el lenguaje es un lenguaje escrito, un lenguaje menos hablado. Entonces, digamos que estamos viviendo en una oralidad secundaria que nos convierte partícipes y oyentes pasivos. Y hay culturas netamente orales que están exigiendo su ingreso al mundo de la escritura. Y esto lo profundizaré más adelante. Por lo pronto, quiero hablar sobre la oralidad en la multiplicidad de lenguas y culturas. Es bien sabido que en la cultura oriental, en la cultura occidental anteriormente, había un sinónimo de culturas netamente orales, ya que había una cierta restricción de la lectoescritura. O sea, hay países que ignoraban esto. Entonces, se puede decir esto, que había, básicamente, las culturas eran netamente orales. Un ejemplo de esto puede ser Paraguay, con un bilingüismo hispano de la cultura guaraní, que es una cultura de una lengua oral. También hay unas culturas neuroamericanas, cuyo lenguaje es propio de un idioma criollo con base sintáctica africana, con un léxico tomado del inglés, francés, español y portugués. Existe una opinión pública basada en que estas sociedades son primitivas, atrasadas, carentes de lenguaje articulado y por eso las tildan de que son pueblos que no exhiben líneas de desarrollo sociocultural. Mas sin embargo, sí son ricas y complejas para ser consideradas no solamente como cultos, sino también como portadores de civilizaciones distintas y específicas. Entonces existe este prejuicio hacia la oralidad tradicional. Ahora hablemos de cómo estas culturas están exigiendo su ingreso al mundo de la escritura. Y es que existen programas de educación intercultural bilingüe o de revitalización lingüística a niños para que no pierdan su cultura autóctona a causa de la aculturación. Recordemos que la literatura oral es propia de la aculturación de estos pueblos que tienen un contacto con sectores de la sociedad dominante.
Quiero dejar claro algo muy importante, y es que la significación del mito dentro de la oralidad y de la literatura oral, ya que este forma parte de las literaturas orales tradicionales y base oral de las literaturas escritas. ¿Qué pasa con estos textos? Y es que son provenientes de estos pueblos y son a veces cortos y no tan concisos, ya que muchos de estos eran sintetizados por personas que no estaban informadas, no conocían la lengua. Hoy en día se puede obtener unos relatos más complejos gracias a estos programas, a grabaciones, a trabajos investigativos serios y también a entrenamientos de nativos en la escritura de su lengua. Entonces, por esto que muchas culturas quieren este ingreso al mundo de la escritura, y es que la escritura es un complemento de la oralidad. También hablemos de las literaturas orales que predominan la prosa. Muchas veces la elocución de los textos son con frases musicales, con cantos vocales, recursos poéticos, que hacen parte de estas culturas. Y es que la lingüística actual es una atención al estudio del discurso, del análisis textual y contratextual de las lenguas vivas. Esto forma parte de la oralidad, ya sea la gestualidad, la música, la danza y otras técnicas del cuerpo, como en sus bailes rituales, en una improvisación. Entonces, esto está presente en la enorme diversidad de las lenguas en el mundo, y el valor de la oralidad en estos casos, como el intercambio verbal entre personas de una misma cultura, y así comprender la riqueza de cada sistema lingüístico. Por eso es que ellos quieren permita entrar al mundo de lo escrito, para que se les valore. Un ejemplo de indicadores narrativos como el wayuu o guajiro en Colombia, que presentan un estilo narrativo difícil de conseguir en otras lenguas. Ahora bien, adentrémonos al último tema de importancia de esta lectura, y es la oralidad y la escritura. La escritura nos permite hacer visibles la palabra. La cultura gráfica es distinta a la agrafa. ¿En qué? En el uso de la escritura, ya que esta significa una dimensión simbólica que proyecta la palabra hablada. Para la opinión pública, para muchos de nosotros, puede que lo escrito es superior, es más importante que lo hablado. ¿Esto qué quiere decir? Que existe una devaluación de la palabra, no a partir de la escritura, sino a partir de la oralidad. Esto se llama oralidad secundaria. Esto quiere decir que predomina lo escrito sobre el oral. ¿Qué ha pasado? Hay un daño por medio del medio urbano, ya que la narración oral y la literatura se hace más importante transmitir lo escrito, ese mensaje importante para que se haga oficial y permanezca en el tiempo, más que el oral. Esto lo vemos en las nuevas generaciones, que prefieren ver literatura en una pantalla que leer un libro, ya sea por largos, por extensos, porque no hay acceso a ellos, entre otras cosas. Pero la narración oral se ha tratado de reinventar. ¿Cómo? Hay personas, narradores, que utilizan el arte de la narración para prepararse. Es decir, retoman las fuentes primarias de toda la cultura, o sea, la oralidad, pero también saben interpretar estas palabras para involucrar elementos de expresión corporal, lo que quiere decir que utilizan los recursos extralingüísticos. Hay que aclarar algo muy importante, y es el carácter anónimo de la oralidad, ya que existen investigadores que recogen información y material grabado y no les dan el crédito a los propios creadores. Estos propios creadores a veces toman partícipes ellos en negar información, o ellos crear sus propias obras para tener ese dominio de la oralidad. En algunas culturas los cuentos y canciones tienen dueños, pero hay unos que no, y aquí hace parte importante la memoria colectiva para no olvidar esos nombres. Como parte final se puede decir que la oralidad siempre
existirá mientras dure la especie humana. Para terminar, se puede decir que la escritura y la oralidad no se han relacionado de la mejor manera. Para ello hay que buscar soluciones en este siglo XXI. Y ya eso ha sido todo mi análisis de la lectura. Espero sus opiniones. Muchas gracias.